En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me ha odiado por ser extranjera desde el día que conocí a mi esposo y durante una comida familiar anunció: estas propiedades son para mi hija porque es mi verdadera familia frente a todos nosotros. Pero nadie esperaba lo que sucedería después cuando mi suegro sacó unos documentos. Mi suegra nunca me ha aceptado realmente. Creo que una de las razones principales es que vengo de un país diferente, y mi origen es muy distinto al de mi esposo. Nuestras culturas, tradiciones e incluso nuestra educación son completamente diferentes, algo que ella siempre ha tenido dificultad para aceptar. Mi esposo y yo nos conocimos trabajando en la misma empresa. Desde el primer momento en que nos cruzamos surgió una fuerte atracción entre nosotros. Aunque sentía la misma conexión que él, dudaba en avanzar en la relación. Una parte importante de mí se preocupaba por la opinión de su familia, especialmente porque ya intuía que podrían no aprobarme. Intenté resistirme a la idea de formalizar nuestra relación, no por falta de sentimientos, sino por miedo a los desafíos que pudieran surgir. Sin embargo, mi esposo siempre tuvo la certeza de que estábamos destinados a estar juntos. Me aseguró repetidamente que las opiniones de su familia no cambiarían lo que sentía por mí. Me prometió que, pasara lo que pasara, estaría a mi lado y me apoyaría. Con el paso de los años, mi esposo ha cumplido su palabra. Siempre ha estado junto a mí tal como lo prometió. Ganarme a su familia no fue fácil, y les tomó tiempo aceptarme de verdad. Al principio hubo cierta resistencia, pero conforme me fueron conociendo comenzaron a verme por quien realmente soy, en lugar de solo como una extraña. Finalmente nos dieron su bendición, y las cosas se volvieron más sencillas con la mayoría de ellos. Desafortunadamente, la única persona que nunca ha cedido es mi suegra. Jamás ha abandonado la idea de que mi esposo la traicionó de alguna manera al elegirme. En su mente, él debería haberse casado con alguien que ella aprobara, alguien que considerara más adecuado. Incluso le ha dicho directamente que podría haberle ido mucho mejor si la hubiera escuchado. Por más que he intentado cambiar su opinión, nunca ha funcionado. Me he esforzado por ser amable, respetuosa y paciente con ella, con la esperanza de que con el tiempo se acercara a mí. Pero no importa lo que haga, parece que ya ha formado un juicio inamovible sobre mí. Como provengo de una familia humilde, ella asume lo peor. A sus ojos, solo me casé con su hijo por seguridad económica. No le importa que haya trabajado duro toda mi vida o que gane mi propio dinero. Se niega a creer que mis intenciones fueran sinceras. Lo que ella no comprende es que, a pesar de nuestras dificultades económicas, mis padres hicieron todo lo posible para asegurar que yo tuviera las herramientas para salir adelante. Quizás no fueran ricos, pero me dieron todo lo que pudieron y les estoy profundamente agradecida por ello. Desde que me mudé a este país, he trabajado intensamente para construir mi propia vida. Uno de mis mayores orgullos ha sido ayudar a mis hermanos a mudarse aquí, para que también puedan tener mejores oportunidades. Mis padres, sin embargo, han preferido quedarse en nuestro país de origen, decisión que respeto plenamente. Por todo lo que han hecho por mí, me aseguro de enviarles dinero cada mes de mis propios ingresos, no por obligación, sino porque deseo cuidarlos igual que ellos me cuidaron a mí. Mi esposo y yo trabajamos duro y ganamos prácticamente lo mismo. Compartimos las responsabilidades financieras equitativamente, contribuyendo a los gastos del hogar y a nuestra hipoteca en conjunto. También tenemos una cuenta común destinada específicamente a las necesidades de nuestros hijos, asegurándonos de que ambos participemos activamente en su manutención. A pesar de que aporto tanto como mi esposo, mi suegra jamás me ha mostrado ni el más mínimo respeto. Ninguna de mis contribuciones parece tener valor para ella. Durante los primeros años, ni siquiera intentaba ocultar sus sentimientos hacia mí. Era abiertamente hostil, haciendo comentarios despectivos e hirientes siempre que tenía oportunidad. No eran simples indirectas o comentarios pasivo-agresivos. Dejaba perfectamente claro que no me aprobaba. Sus palabras dolían y, por mucho que intentara ignorarlas, siempre me hacían sentir insignificante. Mi esposo, para su crédito, nunca permitió que se saliera con la suya. Cada vez que ella intentaba faltarme al respeto, él me defendía sin vacilar. Siempre la enfrentaba por su comportamiento, lo que frecuentemente provocaba discusiones acaloradas entre ellos. Jamás ha flaqueado en su apoyo hacia mí. Con el tiempo, mi suegra pareció darse cuenta de que sus comentarios solo generaban más conflicto con su propio hijo. Así que dejó de ser tan directa. Aprendió a contenerse, al menos en apariencia. Pero aunque ya no expresa su desaprobación abiertamente como antes, su actitud hacia mí nunca ha cambiado. La frialdad en su mirada, la forma en que evita interactuar conmigo a menos que sea absolutamente necesario, y ese desdén general que transmite, todo sigue ahí, justo bajo la superficie. Ha aprendido a disimularlo. Incluso en lo que debería haber sido uno de los días más felices de nuestras vidas, nuestra boda, mi suegra dejó dolorosamente claro cuánto me despreciaba. Se negó a asistir a la ceremonia, prefiriendo hacer un espectáculo público de su desaprobación. Mientras celebrábamos nuestro amor y compromiso, ella estaba en redes sociales escribiendo cosas crueles sobre mí. Me llamó mujer codiciosa y manipuladora que había robado a su hijo y lo había forzado al matrimonio. Era como si quisiera que todo el mundo creyera que de alguna manera lo había engañado para estar conmigo, en lugar de aceptar la simple verdad de que él me había elegido porque me amaba.
Sus palabras me hirieron profundamente. No solo a mí, sino también a mi esposo, nuestra familia y amigos. Todos estaban indignados por lo que había hecho, y después de muchas discusiones, finalmente la convencieron de que eliminara la publicación. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Esas palabras, esa humillación pública todavía me persiguen. Fue en ese momento cuando finalmente comprendí que nunca podría respetarla de verdad. No importa cuánto tiempo haya pasado, aún le guardo rencor por cómo me ha tratado. La única razón por la que sigue siendo parte de nuestras vidas es por nuestros hijos. Por mucho que me gustaría alejarla completamente, no puedo justificar cortar la relación de mis hijos con su abuela. No sería justo para ellos. Merecen tener una relación con ella, sin importar lo que yo sienta. Así que, por ellos, mantenemos el contacto. Pero es únicamente por ellos. No existe una relación real entre nosotras más allá de eso. Me mantengo a la defensiva, sabiendo que nunca me aceptará realmente, y he aprendido a no esperar nada diferente. Ahora, sobre la situación más reciente. Hace poco, mis suegros nos invitaron a todos a almorzar. Mi cuñada y su esposo también estaban allí con sus hijos. Al principio parecía una reunión familiar normal, con todos charlando y poniéndose al día. Pero luego, en medio de la comida, mi suegra anunció repentinamente que tenía algo especial que compartir. Todos prestamos atención. Mientras se levantaba, visiblemente emocionada por hacer su gran anuncio, nos contó que ella y mi suegro finalmente habían decidido cumplir un sueño de toda la vida. Iban a vender la mayoría de sus pertenencias y usar ese dinero, junto con sus ahorros para la jubilación, para viajar a tiempo completo en su autocaravana. Siempre había sido su ilusión salir a la carretera y explorar el mundo. Y ahora que estaban en una etapa de la vida donde finalmente podían hacerlo, habían decidido lanzarse a la aventura. Todos nos alegramos sinceramente por ellos. Sonaba como una experiencia maravillosa y nos complacía que por fin tuvieran la oportunidad de vivirla. Pero entonces mi suegra continuó anunciando qué pasaría con la casa familiar y la casa de vacaciones mientras estuvieran fuera. Declaró frente a todos que ambas propiedades serían para mi cuñada y sus hijos. Toda la habitación quedó en silencio. Mi esposo se quedó paralizado, completamente sorprendido. Mi suegro y mi cuñada la miraron, tan confundidos como nosotros. Pero mi suegra, imperturbable ante las reacciones, continuó hablando como si esta hubiera sido la decisión obvia desde el principio. Explicó que, dado que ella y mi suegro viajarían a tiempo completo, ya no necesitaban una casa entera para ellos. En lugar de venderla o dividirla equitativamente, había decidido que solo mi cuñada y su esposo deberían mudarse y quedarse con la casa para ellos y sus hijos. El rostro de mi cuñada se iluminó de emoción. Ella y su esposo inmediatamente comenzaron a agradecer profusamente a mi suegra por su generosidad, actuando como si acabaran de ganar la lotería. Mientras tanto, mi esposo y yo estábamos sentados allí completamente atónitos. Mi suegra ni siquiera nos miró, actuando como si mi esposo y nuestros hijos ni siquiera existieran. Luego, para empeorar las cosas, le dijo a mi cuñada, con una cálida sonrisa, que quería que ella y sus hijos siempre tuvieran todo, porque eran su verdadera familia, y merecían su verdadera bendición familiar. Me impactó lo despectivas que sonaban sus palabras. No se trataba solo de la casa. Era el mensaje implícito. Estaba dejando claro frente a todos que, a sus ojos, mi esposo y nuestros hijos no formaban parte de esa bendición familiar. Era como si mi esposo no fuera realmente su familia. Miré a mi esposo y pude notar inmediatamente que estaba conteniendo sus emociones. No decía nada, pero su silencio hablaba por sí solo. Lo conocía lo suficiente para darme cuenta de que, en el fondo, esto le dolía profundamente, y honestamente no podía culparlo. Para dar contexto, mi esposo ha hecho muchísimo por sus padres a lo largo de los años. Cuando quisieron comprar su casa de vacaciones los ayudó económicamente. Les dio miles de dólares sin esperar jamás que se los devolvieran. Además, ha ayudado a su padre de innumerables maneras, comprándole un coche nuevo, cubriendo importantes reparaciones en la casa familiar y apoyándolo siempre que necesitaban cualquier tipo de ayuda financiera. Sus padres nunca han dudado en pedirle dinero a lo largo de los años, y él siempre se los ha dado sin pensarlo dos veces. Pero a pesar de todo eso, cuando se trataba de algo tan importante como decidir el futuro de las propiedades familiares, mi suegra ni siquiera lo consideró. No reconoció sus contribuciones, su generosidad, ni siquiera el hecho de que había participado directamente en ayudarles a financiar estas propiedades. En su lugar, le entregó todo a mi cuñada como si fuera lo más natural. Mi cuñada siempre ha sido la favorita de mi suegra. Es la hija que nunca puede hacer nada mal a sus ojos, pero la realidad es que ella y mi esposo no podrían ser más diferentes. Mientras mi esposo ha trabajado duro y siempre ha estado dispuesto a ayudar a los demás, mi cuñada ha pasado toda su vida dependiendo de sus padres. Abandonó la universidad y nunca ha tenido un trabajo, ni un solo día. Pasó directamente de vivir bajo el techo de sus padres a mudarse con su esposo, sin haber tenido nunca que mantenerse por sí misma. Incluso cuando ella y su esposo compraron su casa, tuvieron que pedir dinero prestado a varios miembros de la familia para poder pagarla. A diferencia de mi esposo, nunca ha ayudado a sus padres económicamente ni de ninguna otra manera significativa. Y sin embargo ahí estaba,
recibiendo tanto la casa familiar como la de vacaciones como si fuera su derecho de nacimiento. Como si la situación no pudiera empeorar, mi suegra también le comentó casualmente a mi cuñada que probablemente podría vender la casa de vacaciones en el futuro si resultaba demasiado costosa de mantener, y usar el dinero para sus hijos. Lo dijo con tanta naturalidad, como si no estuviera despojando a mi esposo de algo a lo que había contribuido económicamente, como si ignorara por completo que él también tenía hijos que formaban parte de la familia tanto como los de ella. En ese momento, quedó dolorosamente claro que, para mi suegra, solo uno de sus hijos importaba, y no era mi esposo. Fue entonces cuando mi esposo finalmente decidió hablar. Se dirigió a su madre y, con voz serena pero firme, le preguntó si realmente creía que eso era justo. Le recordó que los había ayudado económicamente a lo largo de los años, especialmente con la casa de vacaciones, y que siempre los había apoyado cuando lo necesitaban. No estaba exigiendo nada, solo quería entender por qué había tomado la decisión de darle todo a su hermana sin siquiera consultarlo con él. Mi suegra apenas pestañeó. Simplemente se encogió de hombros y dijo que mi cuñada merecía más la herencia. Continuó explicando que a mi esposo y a mí nos iba bien porque él había terminado casándose con una mujer moderna, en lugar de una tradicional, justo como ella siempre había querido que hiciera. Por eso, en su opinión, prefería que su hija, que era una madre que se quedaba en casa, mereciera la casa más que nosotros, porque ella y su esposo estaban pasando por más dificultades, y podrían aprovechar mejor la ayuda económica adicional para sus hijos. Mi esposo apretó la mandíbula, y pude notar que estaba conteniendo su frustración. En ese momento, mi suegro, que había permanecido mayormente callado hasta entonces, finalmente intervino. Parecía confundido y le preguntó a mi suegra cuándo habían decidido todo esto, porque según él, nunca habían hablado realmente de darle todo a mi cuñada. Era evidente por su tono que esta no era una decisión conjunta, sino algo que mi suegra había decidido unilateralmente por su cuenta, y había anunciado frente a todos. Mi cuñada, sin embargo, no iba a ceder. En lugar de reconocer las preocupaciones legítimas de mi esposo, respaldó la decisión de mi suegra, afirmando que ella y su familia merecían más las casas que nosotros porque tenían más hijos y mayores cargas económicas. Actuaba como si mi esposo y yo nunca hubiéramos tenido dificultades, como si no hubiéramos trabajado duro por todo lo que teníamos. Podía ver el dolor en el rostro de mi esposo. Siempre ha sabido que su madre favorece a su hermana, pero esto era tan descaradamente obvio. Sus contribuciones, sus sacrificios, incluso el simple hecho de ser su hijo, no parecían importar. Verlo tan abatido me hizo hervir la sangre. No esperaba favoritismos de mis suegros, pero tampoco esperaba que ignoraran completamente a mi esposo de esta manera. No les estaba pidiendo todo, solo quería ser tratado como un miembro igual de la familia, pero mi suegra lo había dejado claro. A sus ojos, solo uno de sus hijos merecía algo, y no era él. Mi esposo respiró profundamente, con el rostro inexpresivo. Y luego, con la voz más calmada que pudo mantener, agradeció educadamente a mis suegros por el almuerzo sin añadir nada más. No había ira en su tono, ni arrebatos, solo una tranquila compostura. Después, sin más palabras, se volvió hacia mí y me hizo un pequeño gesto con la cabeza, indicándome silenciosamente que era hora de marcharnos. Entendí inmediatamente y, sin dudarlo, me levanté también, recogiendo nuestras cosas e indicando a los niños que nos siguieran. Agradecí que pudieran percibir la tensión en el ambiente. Mi suegra apenas nos prestó atención cuando nos fuimos, todavía disfrutando del agradecimiento de mi cuñada. Mi cuñada, por su parte, estaba demasiado ocupada celebrando como para preocuparse de que su hermano, la misma persona que siempre había estado ahí para sus padres, saliera de esa casa profundamente herido por lo que acababa de ocurrir. El viaje a casa fue silencioso. Mi esposo mantuvo la mirada fija en la carretera, agarrando el volante con más fuerza de lo habitual. No dijo mucho, pero pude ver lo afectado que estaba. Durante todo el trayecto, no lo presioné con acento agudo para que hablara. En su lugar, permanecí a su lado, dejándolo procesar todo a su ritmo. A veces el silencio dice más que las palabras, y en ese momento supe que necesitaba espacio más que cualquier otra cosa. Desde entonces, mi esposo no ha dicho una palabra durante horas. Quiero consolarlo, decirle que tiene todo el derecho a sentirse herido. Pero también sé que esto es algo que debe afrontar por sí mismo. Para empeorar las cosas, ha estado recibiendo mensajes de voz y textos de su hermana. Una y otra vez, lo ha llamado codicioso y egoísta por cuestionar la decisión de su madre. Lo ha acusado de causar problemas innecesarios y provocar drama por algo que, según ella, ni siquiera estaba en discusión. Actúa como si él fuera el villano por atreverse a expresar sus sentimientos, como si sus años de apoyo y sacrificios por sus padres no significaran nada. Entonces, Reddit, ¿mi esposo es el malo por sentirse molesto por la decisión de su madre? Actualización 1. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi publicación, ofrecer consejos y enviar palabras amables de apoyo. Honestamente, no esperaba una respuesta tan abrumadora de esta comunidad, pero leer todos sus comentarios me ha hecho sentir menos sola en esta situación. Significa mucho saber que tantos de ustedes comprenden nuestra posición, y realmente aprecio todo el ánimo recibido.
También quería aclarar algunas cosas, ya que noté preguntas y suposiciones comunes en los comentarios. ¿Por qué mi suegro no detuvo el anuncio de mi suegra? Mi suegro parecía tan sorprendido como nosotros. Por su reacción durante el almuerzo, era evidente que no tenía idea de que mi suegra ya había decidido dárselo todo a mi cuñada. Incluso le preguntó cuándo habían tomado esa decisión, lo que prácticamente confirmó que mi suegra había actuado por su cuenta. La verdad es que mi suegro es una persona muy pasiva. No le gustan los conflictos y, a lo largo de los años, he notado que generalmente se limita a seguir los deseos de mi suegra. No sé si abordará este tema más adelante, pero no tengo muchas esperanzas. ¿Mi esposo alguna vez pidió las casas o esperaba una herencia? No. Mi esposo nunca ha pedido nada, y lo que le dolió no fue no recibir las casas. Fue la completa falta de consideración hacia sus contribuciones, y la forma en que fue tratado como si ni siquiera formara parte de la familia. Ha brindado a sus padres tanta ayuda a lo largo de los años, tanto económica como emocional, y que su madre actuara como si nada de eso importara. Esa fue la verdadera traición. No se trata del dinero o las propiedades, sino del mensaje implícito en su decisión de dárselo todo a su hermana y solo a los hijos de esta. ¿Por qué mi suegra hizo esto? Sinceramente, creo que se reduce al favoritismo. Mi suegra siempre ha preferido a mi cuñada hasta el punto de ni siquiera intentar ocultarlo. A sus ojos, mi cuñada no puede hacer nada mal, y mi esposo siempre será el segundo. Esta fue solo otra forma de reforzar esa dinámica. No importaba cuánto ayudara a mi esposo a su familia. Mi suegra ya había decidido quién merecía todo. Además, mi suegra siempre me ha despreciado, así que no puedo evitar sentir que también descarga parte de ese rechazo en mi esposo. Por eso no quiere que nuestros hijos tengan parte alguna en la herencia. ¿Qué va a pasar ahora? En este momento, mi esposo aún está procesando todo. No ha hablado mucho al respecto, y le estoy dando espacio para lidiar con ello a su manera. No ha respondido a los mensajes de voz de mi cuñada, y no creo que planee hacerlo. Creo que está empezando a darse cuenta de que, sin importar cuánto dé y dé, su madre nunca lo valorará realmente como lo hace con mi cuñada. Tan doloroso como es, creo que también le está proporcionando cierta claridad sobre su verdadera posición en la familia. Nuevamente, gracias a todos por su apoyo y por validar lo que estamos sintiendo. Actualizaré si ocurre algo importante. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde el incidente, y mi esposo no se ha comunicado con su madre ni su hermana. Aparte de algunos mensajes de chantaje emocional de mi cuñada, las cosas han estado tranquilas. Al menos hasta hace unos días, cuando mi suegro llamó a mi esposo y le pidió que asistiera a una reunión familiar. Al principio no pensábamos ir. Mi esposo no quería enfrentarse a más drama, y ciertamente yo no quería sentarme a presenciar otra situación donde mi suegra o mi cuñada lo trataran como el villano. Pero mi suegro insistió, dijo que era importante y que necesitaba que estuviéramos allí. A regañadientes aceptamos. Cuando llegamos, mi suegra, mi suegro y mi cuñada ya estaban sentados esperándonos. La tensión en el ambiente era palpable. Mi suegra parecía molesta, mientras mi cuñada apenas nos dirigió una mirada. Mi suegro, en cambio, se veía más serio de lo que nunca lo había visto. Una vez que nos sentamos, mi suegro se aclaró la garganta y fue directamente al grano. Dijo que desde el anuncio de mi suegra en el último almuerzo familiar, había estado reflexionando mucho. Admitió que se sintió sorprendido por la decisión de mi suegra, y después de pensarlo detenidamente, se dio cuenta de lo completamente injusto que era que su esposa hubiera hecho algo así. Luego se volvió hacia mi suegra y dijo: «Estas casas me pertenecen, no tenías derecho a regalarlas así». El rostro de mi suegra palideció, y la expresión presumida de mi cuñada desapareció al instante. Mi suegro sacó una carpeta, extrajo algunos documentos y los entregó directamente a mi esposo. Al principio mi esposo dudó, sin estar seguro de lo que ocurría. Mi suegro lo miró a los ojos y dijo: «Nuestra casa de vacaciones es toda tuya». Había firmado oficialmente la escritura de la casa a nombre de mi esposo. Mi suegra jadeó con acento agudo. La mandíbula de mi cuñada cayó. Mi suegra explicó que, tras reflexionar profundamente, se había dado cuenta de cuánto mi esposo lo había ayudado a él y a mi suegra económicamente durante años, especialmente cuando estaban comprando la casa de vacaciones. Sentía que era justo reconocer sus contribuciones. Luego anunció que mi cuñada podría quedarse con la casa familiar para sus hijos, pero la casa de vacaciones sería para mi esposo y para mí. Mi suegra inmediatamente intentó protestar. Argumentó que este no era su plan, que mi cuñada necesitaba ambas casas más que nosotros, y que esto no era justo para ella. Pero mi suegro no cedió. La calló al instante, diciéndole que esta no era solo su decisión, y que no iba a permitir que ignorara completamente a su hijo. Mi cuñada parecía a punto de estallar. Intentó discutir con su padre, insistiendo en que su decisión era totalmente injusta para ella y sus hijos. Continuó diciendo cómo había estado esperando tener ambas casas ya que mi suegra se las había prometido, y ahora ese sueño se había esfumado. Se volvió hacia mi suegra buscando apoyo, pero no había nada que pudieran hacer, ya que mi suegro parecía determinado. Mi esposo, mientras tanto, estaba sin palabras de gratitud. Por primera vez, alguien en su familia realmente había defendido su causa.
Agradeció silenciosamente a su padre, todavía procesando todo, mientras yo le apretaba la mano en señal de apoyo. Después de eso, no nos quedamos mucho más tiempo. Mi suegra estaba furiosa, mi cuñada parecía lista para hacer un berrinche. Pero sinceramente, no nos importaba. Salimos de esa casa sintiéndonos más ligeros de lo que habíamos estado en semanas. Mi esposo finalmente recibió el reconocimiento que merecía, no solo por su ayuda económica, sino por los años de ser ignorado y tratado como si no importara. Desde entonces, mi esposo y yo hemos estado planeando cómo aprovechar al máximo la casa de vacaciones y explorar formas de usarla como fuente de ingresos adicionales. Actualización 3. No han pasado ni 2 semanas desde mi última actualización, y justo cuando pensaba que todo había terminado, mi suegra y mi cuñada aparecieron sorpresivamente en nuestra casa. Digo sorpresivamente porque no llamaron con antelación ni preguntaron si estábamos disponibles. Simplemente se presentaron en nuestra puerta sin avisar, tocando el timbre insistentemente y exigiendo que las dejáramos entrar. En cuanto las dejamos pasar, mi suegra comenzó diciéndonos que ella y mi cuñada habían estado reflexionando, y querían tener una conversación madura con nosotros sobre la casa de vacaciones. Eso ya me pareció una señal de alarma, pero mi esposo la dejó continuar. Mi suegra entonces sugirió que mi esposo debería devolver la casa de vacaciones a mi suegro, o, al menos, permitir que mi cuñada y su familia la utilizaran cada verano sin pagar alquiler. Mi cuñada por supuesto intervino afirmando que sus hijos siempre habían disfrutado visitar la casa, y que era injusto que nosotros acaparáramos la propiedad solo para nosotros. Mi esposo se mantuvo sereno y simplemente les dijo que la casa ahora le pertenecía a él. No tenían derecho a pedirle que dejara quedarse a nadie sin pagar. También les informó que habíamos planeado establecerla como un alojamiento turístico y usar los ingresos adicionales para los gastos de nuestra familia. Fue entonces cuando todo se descontroló con acento agudo. Mi suegra y mi cuñada inmediatamente comenzaron a gritar sobre lo egoísta que era siquiera pensar en hacer eso, acusándolo de destruir la herencia familiar, al permitir que extraños se alojaran allí. Actuaban como si estuviera cometiendo un crimen horrible al elegir hacer algo práctico con su propia propiedad. Mi suegra continuó diciendo que por esto no quería que él tuviera la casa, y que la propiedad estaba destinada a permanecer en la familia para uso personal, no para ser alquilada a desconocidos. En un momento dado, mi suegra incluso preguntó si había sido idea mía poner la casa en alquiler, y se burló, diciendo lo codiciosa que era yo por tratar de sacar provecho de la propiedad de su familia. Insistió en que yo estaba manipulando a mi esposo para que tomara una decisión contraria a los deseos de ella y mi cuñada. Mi esposo les explicó que no tenían base para culparme, ya que originalmente todo había sido idea suya. También señaló que ya había hablado de esto con mi suegro, quien no tenía ningún problema al respecto. Les recordó que al fin y al cabo, la casa era oficialmente suya y no tenían derecho a dictaminar lo que queríamos hacer con ella. Pero mi suegra no lo aceptaba. Siguió discutiendo e insultándolo, y fue entonces cuando estallé. Había estado mordiéndome la lengua, intentando ser paciente, pero ya era suficiente. Exploté de indignación y les dije a las dos lo que pensaba. Le recordé a mi suegra que ya había intentado perjudicar a mi esposo, y ahora que su plan había fracasado, estaba tratando de manipularlo para que renunciara a todo. Le dije a mi cuñada que nunca había aportado ni un céntimo a sus padres, y sin embargo de alguna manera se sentía con derecho a todo como una niña caprichosa. Les aclaré que estábamos hartos de sus constantes exigencias. Finalmente, dejé muy claro que si iban a seguir comportándose así, irrumpiendo en nuestra casa, faltándonos al respeto e intentando hacer sentir culpable a mi esposo, entonces, ya no serían bienvenidas aquí. Se quedaron atónitas. No creo que esperaran que finalmente pusiera límites, pero estaba cansada de ser complaciente. Mi suegra soltó un comentario sobre cómo yo estaba poniendo a su hijo en contra de su familia. Mi cuñada añadió que estábamos siendo injustos con ella y sus hijos. Ambas miraron a mi esposo buscando apoyo, pero él no cedió. En lugar de eso les pidió firmemente que se marcharan de nuestra casa. Mi suegra y mi cuñada resoplaron indignadas, pero finalmente salieron furiosas. Desde entonces, no hemos sabido nada de ellas, y sinceramente espero que siga así. Mi esposo por primera vez en mucho tiempo parece verdaderamente aliviado de haberse liberado de esa carga. Por fin estamos estableciendo límites claros, y si mi suegra y mi cuñada no pueden respetarlos, entonces no tienen cabida en nuestras vidas. Así de simple.